Listo, bueno, shalom, muy buenos días para todos. Ahora sí que empezamos la grabación. Bienvenidos a la clase de Isaías. Vamos a compartir, por aquí la pantalla para que ustedes la puedan ver y podamos leerlo del día de hoy, ¿no? Entonces, capítulo número 17. Vamos a leerlo todo, 17, para que nos quede bien claro, pues, de qué se trata la temática, ¿no? 17. Dice 17.1, ¿sí? ¿Estamos ahí? 17.1. Maldición sobre Damasco. Damasco dejará de ser una ciudad y será montón de ruinas. Abandonadas serán las ciudades de Aroer, vendrán a ser majadas, dormirán allí y no habrá quien los espante. Cesará la fortaleza de Efraín y el reino de Damasco y lo que quede de Aram. Hemos dicho al revés que Aram es Siria, ¿no? Será como la gloria de los hijos de Israel, dijo Jehová de los ejércitos. En aquel día la gloria de Jacob se atenuará y se aflacará su carne. Y será como el segador cuando recoge el grano y con su brazo las espigas ciega. Serán también como aquel que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice el Creador de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Sigo en el 7, en el 8. Y no mirará hacia los altares trabajados con sus manos y aquello que hicieron sus manos, ni a los símbolos de acera, los árboles de sus ídolos. En aquel día tus ciudades fortificadas como los renuevos que quedan en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación a causa de que te olvidaste de Dios, el objeto de tu salvación, y de la roca de tu refugio no te acordaste. Por tanto, plantaste para el placer y sarmiento extraño sembraste en el día que las plantaste. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿No? ¿Estás perdido? No. Es que era extraño siempre en el día en que las plantas. Ah, ya, me comí el punto. Dice, no te acordaste, por tanto, tú plantaste para el placer y sarmiento extraño sembraste. En el día que las plantes, ahora sí, crecerán y en la mañana fruto le florecerá, pero desaparecerá la cosecha el día de la enfermedad y el dolor será incurable. Hay multitud de pueblos, mucho ruido harán, como el sonido del mar, retumbar de naciones, que retumban como retumbo de crecidas aguas. Los pueblos retumbarán como aguas muchas crecidas, las reprenderá y lejos huyen, y son perseguidas como el tamo de los montes por el viento y como torbellino por el huracán. Al momento de la tarde se presenta el miedo. Antes de la mañana antes de la mañana ya no existe. Esa sea la parte de nuestros despojadores. La suerte, es decir, el destino, ¿cierto? La suerte, el destino de nuestros saqueadores. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro, amigos y amigas? Listo, vamos ahora a pasar a la parte como de la interpretación. Aunque ya hemos visto algunas cosillas ahí, pero bueno. Esperen y repartimos aquí nuevamente un enlace que se me quedó una persona sin entrar. Listo. Y dice de esta manera entonces nuevamente, bueno, yo creo que el 1 al 7 ya está claro, ¿cierto? Ya lo habíamos visto la clase anterior a la anterior, o sea, hace 2 clases, donde dijimos que el creador iba a colocar un castigo sobre Damasco y que Damasco era la capital de Aram y que Aram era ¿qué pueblo? Los sirios, muy bien. Entonces los sirios son los mismos arameos, ¿estamos de acuerdo?
Es decir, cuando ustedes ven, por ejemplo, y eso es bueno aclararlo, quiero aclararlo esta mañana, cuando ustedes ven, por ejemplo, en noticias, ¿no? No es que esté mal, simplemente hay que entenderlo. Y colocan, por ejemplo, cosas como encontraron una Biblia en siriaco. Ay, siriaco, ¿qué idioma será eso? Ese es el mismo arameo. O sea, no nos podemos sorprender porque encontraron una Biblia en siriaco, cuando la casa de Israel tenía una cercanía cultural con Siria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, claro, varios. Y el mismo judaísmo habla de arameo también. De hecho, el Zohar, pues no todo el judaísmo, ¿no? Pero de hecho el Zohar está escrito en arameo. Sí, porque la gente que lo escribió hablaba, era arameo, no hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo fue prácticamente radicado en el siglo I y medio, o sea, más o menos 100 años después de la muerte de Jesús. Fue radicado prácticamente por completo el hebreo por una persecución que hubo, y los pocos grupos que quedaron hablando hebreo no produjeron nada escrito. ¿Quiénes fueron los que produjeron algo escrito en ese tiempo, en ese momento histórico? Pues fue, digamos, el pueblo o la gente que hablaba arameo. O sea, es como, pongamos aquí los indígenas. Cuando los españoles llegaron, pues muchos de ellos adoptaron la lengua española, ¿cierto? El castellano. Pero otros optaron por mantener su lenguaje, el quechua o cualquiera fuera, el chibcha, ¿cierto? Pero en algún momento fueron al mismo tiempo el chibcha y el castellano, estuvieron al mismo tiempo. Pero la gente que hablaba chibcha decidió o optó por no producir nada escrito, mientras que los que estaban en lengua castellana sí. Entonces yo hoy miro y digo, no, todos hablaban lengua castellana. No, mentiras. Había un grupo de gente que también hablaba quechua o cualquier lenguaje de estos, pero decidieron no producir de manera escrita. Entonces el Zohar es de una época, por lo menos la base, que es un libro. El Zohar tiene 23 libros, ¿cierto? 23 tomos. De esos tomos, que son más de 1500 hojas, 35 son del siglo II. Las otras 900 y tantas, o 1000 y tantas, son del siglo XI. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Eso lo vimos cuando vimos las fuentes hebreas. Vimos las fuentes hebreas, dijimos que, no sé si haya, mira aquí la cartuchera. Ahí tiene que haber. Vale, no están todos acá en el lugar, no. Entonces, tenemos que el Zohar, y en este momento se me va a ir el nombre del libro, no me acuerdo. Sí, el Zohar, ¿cierto? El Zohar más o menos está compuesto, pongámosle, por 1300 hojas. De esas 1300, solamente alrededor de 35 hojas son del siglo II. ¿Sí? Siglo II. Y el resto, las otras 1200 y tantas hojas, son del siglo XI. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Alguien del siglo XI, llamado Moshe León, ¿se acuerdan que eso lo vimos en la clase? ¿Se acuerdan? Moshe León encontró un escrito, que en este momento se me va el nombre, escrito en arameo, valga la redundancia, un rollo en arameo. El rollo se llamaba, tenía muchos nombres, pero uno de los nombres era la palabra Zohar, resplandor. ¿Sí? ¿Qué fue lo que él hizo? Basado en esas 3 hojas, él redactó las otras 1200 hojas. De llevar más o menos como la misma temática o informativa. O sea, es como si, por ejemplo, usted se encuentra una carta de alguien de la Segunda Guerra Mundial y usted con una carta, usted puede escribir un libro, ¿sí o no? Puede coger la carta y convertirla en un libro. Eso fue lo que él hizo. Cogió las 35 hojas y las convirtió en una obra extensa de 1300 hojas más o menos, que es el Zohar. El Zohar es del siglo XI. ¿Quién lo escribió el Zohar? Moshe de León. ¿Sí? Moshe León, se llama el escritor del Zohar. Y el otro texto parece, el de las 35 hojas, perdón, parece que sí lo pudo haber escrito Shimon Bar Yochai, que es el que supuestamente escribió todo el Zohar, pero eso no es verdad. ¿Cómo sabemos que no es verdad? Porque en las 1200 hojas que les comento, en las 1200 hojas restantes, hay muchas palabras en portugués y en lengua castellana. Y obviamente en el siglo II esos dos lenguajes no existían. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, estamos bien, ¿cierto? El texto que él encontró fue en arameo. Y lo convirtió, lo extendió en un escrito más largo en arameo. El Zohar también está escrito en hebreo. Tiene las dos versiones. Pero el judaísmo le ha dado como mucho, ¿cómo le diríamos? Énfasis, no, es otra palabra. Misticismo es la palabra. Mucho misticismo al que está en arameo. Considerando que es prácticamente uno que está bloqueado en contra de ángeles y demonios.
O sea, que los ángeles y demonios no pueden leer ese libro porque está en arameo. Esa es una conclusión del judaísmo. ¿Sí me van a entender? ¿Estamos claros hasta ahí? De hecho, hay un texto bien interesante. Eh, Creo que hay un ángel que se le manifiesta, se me fue en este momento la palabra. Bueno, hay un evento en el Tanakh donde un ángel se le habla a una persona. Sí, no me acuerdo en qué libro es o qué pasa, se me olvidó en este momento. Y resulta que la persona que le habló, probablemente esa persona hablaba, era arameo. Es decir, que el ángel en qué idioma le pudo haber hablado. Es muy probable que le haya hablado en arameo. O sea, que eso es puro mito de que los ángeles no entienden el arameo. Eso es puro de los escritores del Zohar. ¿Sí? ¿Me hago entender? Yo también puedo escribir una lengua, ahorita un libro en la Edad Media decían eso. ¿Qué decía el rey de España? El rey de España decía, a mis enemigos les hablo en francés. No, a mis enemigos les hablo en inglés, enemigo de Inglaterra. A mis aliados en francés, o sea, aliado de Francia, ¿cierto? Y a Dios en español. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él decía que el lenguaje con el que Dios hablaba a los seres humanos era la lengua castellana. Porque en la Edad Media, la lengua que, no sé si en la actualidad, de pronto sí, la lengua que más tenía libros escritos era la lengua castellana. ¿Me voy a entender? Hoy en día, tal vez, no sé, puede llegar a ser el inglés, ¿no? Tal vez, ¿no? Porque es como el idioma, entre comillas, universal. ¿Sí o no? De pronto puede ser el inglés. Pero la cantidad de libros que hayan escritos en la Edad Media en español son incontables. Tanto que la obra de Cervantes, ¿se han escuchado a Cervantes, no? Don Quijote de la Mancha apareció mucho antes que la obra de William Shakespeare. ¿Sí? De la Edad Media, ¿el lenguaje cuál era? El español. En Filipinas hablaban español. En Filipinas tienen nuestros apellidos, Rodríguez, Ruiz, Ramírez. Se puede llamar G, por ejemplo, conocí a alguien de las redes sociales, algo así como Gijun Rodríguez, ¿sí? Delgado, ¿sí? Todo, por apellidos españoles, ¿sí? En Filipinas se llama así, en honor al rey de España, el rey Felipe II, ¿sí? Las Filipinas. ¿Me hago entender? O sea, era el idioma mundial, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, del chino también tiene que haber una cantidad de libros escritos, ¿sí o no? Incluso yo creo que más en chino que en inglés, creería yo, por solo cantidad de gente, ¿no? Seguimos. Además, todos esos instructivos de hoy en día vienen en chino. ¿Se han visto todos los instructivos de todos los electrodomésticos? Chino y en inglés. Sí, también. Que en Brasil hacen muchas partes de electrodomésticos, ¿no? Los aviones los hacen en Brasil. Los Boeing son de Brasil. Bueno, seguimos. Entonces, ¿por qué llamamos este tema? Ah, ya, porque estamos hablando de los arameos, ¿no? De los arameos son los mismos sirios, ¿ok? Entonces, cuando ustedes escuchen que encontraron un texto escrito en siriaco, siriaco es igual al arameo. ¿Estamos? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas ahí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Quedó claro lo del Zohar? Voy a leer el 17. El 17 en el versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y utiliza el término contemplar, ¿cierto? Ya hemos dicho que la palabra hacedor aquí nunca refiere que ellos hayan visto a Yuhet Bajei, porque ese es un nivel muy complicado de alcanzar, ¿sí? Ellos llegaron al nivel hacedor y al nivel Santo de Israel, que son niveles también muy altos, pero que no se compara a Yuhet Bajei. 8. Y no mirará hacia los altares trabajados con sus manos. Ya dijimos la prohibición en Éxodo 21, 23 y 24 de labrar las piedras del altar que se dedicaba al Creador. Y aquello que hicieron sus manos, ni a los símbolos de acera, que eran realmente unos árboles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? El árbol de Navidad está inspirado en los árboles de acera. ¿Ok? Seguimos. 9. En aquel día estarán tus ciudades fortificadas como los renuevos que quedan en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. O sea, Dios está diciendo, yo voy a destruir las ciudades amuralladas, pero va a quedar un pequeño remanente de ellas. ¿Por qué? Por amor a los hijos de Israel. O sea, yo los voy a destruir, pero algo va a quedar de ustedes de todas formas. En este caso son como algún tipo de relación con las raíces, como ve, con las ciudades amuralladas. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, seguimos. A causa de que te olvidaste del Dios de tu salvación, y utiliza la expresión Elohé.
La expresión Elohé no es que no sea común, o sea, Elohé aparece muchas veces, pero por lo general se utiliza Elohim, ¿sí? Entonces voy a explicar hoy la diferencia no gramatical, porque no me voy a centrar en el hebreo, que el hebreo es así, que el hebreo es así, no. Voy a centrarme en la definición etimológica, o sea, las dos palabras, en qué contextos se utilizan por lo general en los textos en hebreo, ¿sí? Eso es lo que quiero explicar hoy como para iniciar. Entonces tenemos por un lado, vamos a borrar esto, ¿qué decía ahí? Así, pensé que era lo de eso, eso dejémoslo ahí. Y nos puede servir de pronto para que esté tomando notas. Cualquier pregunta que tengan, la pueden ir haciendo, ¿listo? Bueno, entonces tenemos acá, vamos a colocar aquí, voy a colocarlo en castellano para que se entienda, ¿cierto? Elohim y el término Elohé. Vamos a confirmar que diga Elohé antes de meternos a la explicación. Estamos leyendo el texto 10, ¿cierto? Voy a leerlo en la transliteración. Ki Sahate Elohé. Miren la tercera palabra en la transliteración. Yo coloco en la hoja un apartado que dice transliteración. Pueden mirar la hoja de la semana anterior. Recuerden que la de esta semana no la tenemos porque no tenemos la tinta para imprimir. Entonces, Ki Sahate Elohé. ¿Sí lo ven en el 10? De hecho, si ustedes miran en el hebreo, pues en el 10, la tercera palabra dice Elohé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo estamos viendo ahí en la transliteración? Bueno, Elohé, ¿cierto? Por lo general, el término Dios se utiliza este, Elohim. Vamos a decir en primera medida que este es plural, Elohim, o puede servir como plural, y este podría llegar a ser el singular, ¿sí? Pero hemos visto, por ejemplo, si ustedes miran Bereshit 1.1, Génesis 1.1, si ustedes miran Génesis 1.1, de hecho, de Génesis 1, de toda la creación, del capítulo 1, 2 y 3, vamos a hacer un nivel, cuando terminemos el próximo nivel de estudiar la escritura. ¿Cómo estudiar la escritura? El siguiente nivel que sigue, por ahí en el mes de septiembre, octubre, no sé, o más largo, hasta diciembre, veremos la creación. Ese curso, el material está en, digamos, en producción. Ya tengo una gran base. De hecho, aquí con Claudia, cuando nos conocimos, digamos, por las redes sociales, lo primero que empezamos a estudiar fue el libro de Bereshit, ¿cierto? Y la cantidad de material que yo tengo hecho es bastante gruesa. Sin embargo, falta un poco más. Y pues tú nos puedes contar un poco, no sé si tú tienes subrayado en esa Biblia, todo lo que vimos, acogimos palabra por palabra y cogimos los comentarios de Rashi y de otros del Talmud y fuimos comparando y diciendo, o sea, haciendo correcciones a los comentarios. Por ejemplo, aquí Rashi se equivocó porque opinó esto, pero eso no dice en el texto, eso es lo que él cree. Aquí acertó porque aquí dice esto. Sí, aquí están tantas letras, los valores numéricos cuadran, aquí no cuadran. ¿Sí? Entonces hicimos un estudio bien profundo, nos llevamos como 2 semanas y solamente llegamos hasta el versículo 6, 7, ¿cierto? Del capítulo 1. Ese va a ser uno de los niveles a estudiar próximamente. Entonces, bueno, tenemos Elohim plural y Elohim singular. Sin embargo, en castellano, ambos hay que traducirlos como Dios, tanto Elohim como Elohim. Esta eventualmente puede servir también para dioses, Elohim, ¿sí? O sea, Elohim puede servir para Dios, pero también puede servir para dioses. A estas palabras se le denominan ambivalentes, ¿sí? O de doble situación. O sea, palabras que pueden ser singulares o plurales. ¿Conocen otra? ¿Conocen otra palabra que pueda servir como singular y como plural? Shamayim. ¿Escuchado esa palabra? Sí, cielos. Shamayim, que puede ser cielo o puede ser cielos. ¿Cuál otra? ¿Qué? Cielos. Mayim. ¿Sí? Agua o puede ser también ¿qué? Agua, ¿cierto? El Talmud dice que la traducción correcta debería ser siempre aguas, porque una gota no viene sola, viene siempre con otra. Entonces, que por eso debería ser aguas. Bueno, esa es la interpretación del Talmud, la respetamos y puede ser buena. Shamayi y Magi. ¿Listo? Bueno, hay más. Son palabras de doble situación o de doble valencia. ¿Sí? Doble situación, o sea, singular o plural. ¿Vale? Magi, esta es una Y. Quedó como abierta, ¿no? Magi, esta es una Y. Agua o aguas, ¿ok? Son palabras de doble situación, doble valencia. Ahora, o ambivalentes también se les llama.
¿Qué sucede con el término Elohim y Elohe en contexto? O sea, esta es la etimología. No, perdón. Así sí, la etimología. O sea, las palabras, si es plural, si es singular. Vamos a ver ahora la aplicación, que es la parte donde yo creo que el creador ha colocado principal énfasis para nosotros que estudiamos la escritura. O sea, casi todo el mundo se queda acá, en la etimología. ¿Qué es la etimología? Coja las aplicaciones de la Biblia, dele doble clic a cualquier palabra, le bota la etimología. Y dice hebreo, ¿se han visto en todas las aplicaciones? Hebreo 50:23. Y coloca la palabra, no sé cuál será, pongámosle que sea Magin, es un ejemplo. Sí, Magin. Y le dice que el significado, aguas o agua. Y le dice, tiene que ver con una palabra que es el hebreo 52, cognado. ¿Se han visto eso? Hagan el intento en una aplicación que tengan ahí, por favor, para que ustedes, y les voy a mostrar aquí a mis amigos de virtual también la aplicación que tenemos para escritorio llamada EaseWord, la cual nos permite también hacer lo mismo que hacemos en el celular. Entonces ustedes van, por ejemplo, a la Reina Valera 60 y busquemos el hebreo 50:23. Yo no tengo ni idea cuál será esa palabra, espero que sea una interesante. 50:23 es la palabra nebisbar. Dice, es de origen caldeo, tiene una derivación incierta y puede significar largueza, favor o recompensa. ¿Sí? Vamos a coger otra que sea de pronto más común, por ejemplo esta. Miren lo que dice acá. Eda, hebreo 57:13. Está relacionada con el 57:07 y tiene un cognado que es el 57:12. O sea, ahí nos coloca la etimología, pero no nos da contexto. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Darle contexto a esas palabras, porque la etimología, pues sí, está chévere, pero ¿y el contexto? Sí, o sea, ¿a qué se refiere el contexto? En contexto, ¿de qué está hablando? Entonces, me remonto nuevamente aquí. Etimología es donde gran parte de las personas llegan. ¿Qué es lo que usted puede hacer con las aplicaciones? ¿Todos tienen las aplicaciones? ¿Todos tienen esta aplicación? Bueno, la mía está como que yo la tengo así. ¿Todos tienen My Bible? Déjame ver la tuya. Ah. ¿No la utilizas? Hay que descargarla y para observar. Es así, por lo general la grilla, o sea, el color del fondo es así, como veis. Solo que yo la configuré para que fuera oscura. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes lean y en la parte de abajo salen los hebreos. ¿Sí o no? Pero esto es etimológico, esto no es contextual. ¿Sí? Le voy a explicar ahora en castellano. No es lo mismo decir, por ejemplo, la palabra pollo, bollo, ¿cierto? Decirla aquí en Bogotá que decirla en la costa. No es la misma, no es el mismo contexto, es la misma palabra. Entonces, si yo hiciera un diccionario, me quería colocar bollo, etimología, rollo o acumulación de algo, pero en el contexto me queda como volando. Porque si yo voy a la costa, utilizo bollo es una cosa, si lo utilizo acá es otra cosa. ¿Sí me entienden? Es diferente. Entonces, lo mismo pasa en hebreo. A veces hay palabras que, aunque etimológicamente sean iguales, o sea, acá son iguales, en el contexto cambian, en la aplicación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Pregunta hasta ahí. Estamos entendiendo un poquito la lógica, ¿cierto? Un poquito de esto, bueno, más desarrollado, hay una clase completa donde vamos a ver esto, y es cómo poder aterrizar, qué herramienta yo puedo utilizar para aterrizar las etimologías y los contextos. Porque sí, si ustedes se meten a la aplicación, les voy a enseñar un poquito, ustedes le van a ver en la parte de su mano, bueno, no sé, de su mano izquierda sería, ¿cierto? Van a ver que dice STR-ES. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí lo ven? Strong en español. Si ustedes lo presionan, ahí les van a salir otros diccionarios. ¿Sí? Se lo presiona ahí. Entonces usted, digamos que escoge el Barclay. Y ahí le va a salir unos hebreos para revisar. Si usted escoge, por ejemplo, el multiléxico, miren todo lo que le bota de contexto. ¿Sí? Entonces, hay herramientas que ayudan a aterrizar el contexto, pero a veces no las conocemos. ¿Vale? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, volvamos a la palabra Elohim y Elohim. Tanto Elohim como Elohim etimológicamente nos pueden llevar a Dios. Una plural, la otra singular. ¿Está claro ese problema ahí? ¿Sí? ¿O no me están entendiendo? Dime. Porque a veces
cuando escriben Dios le hacen un guión. Porque se considera que la palabra Dios es de origen griego, que sería Teus, que sería Zeus, como una pronunciación de Zeus. Entonces la palabra Dios, voy a poner nuevamente la etimología, pero en castellano. La palabra Dios tiene su etimología de la palabra griega Theos, que es una mala pronunciación de la palabra Zeus. Entonces, para no decir nada relacionado con otro Dios, ¿qué hacen? Es más como algo cultural. O sea, esto no es válido. ¿Sí? No es mejor decir el creador, bueno, yo qué sé. Eso tiene sentido. Porque está afectando el castellano es Dios, punto. ¿Sí? ¿Esto cómo se le llama? Esto se le llama un error de contexto, porque estoy colocando una palabra español, forzándola para que me quede como algo hebreo. ¿Sí? Entonces, como yo en hebreo no quiero decir la palabra Dios, entonces coloco Dios, no, entonces utilice mejor Elohim. ¿Sí? ¿Me hice entender un poco? Eso es una cosa que no. En los posts, por ejemplo, nosotros no utilizamos nunca esto, siempre utilizamos es Elohim. Sí. Sí, lo quitan. Sí. Mira, por ejemplo, en las páginas de Michael Root. No tanto Michael Root, los comentarios. Y vas a ver que mucha gente escribe así también. ¿Cierto? Ah, ok. ¿No es un lado? Y fue bien, ¿no? Así. Ahí está. Entonces, pero repito, esos son errores de aplicación, de contexto. Yo no puedo forzar el inglés o el español para que me diga algo en hebreo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, tanto la palabra, voy a colocarlas aquí porque pues no tengo aquí cómo compartirles. Voy a colocar Elohim. Lo colocamos bien grande por acá. Elohim y Elohim, ¿cierto? Elohim, ¿qué sería? Plural. Y es Dios, ¿verdad? Y Elohim es singular y también significa Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Está en la aplicación, en el contexto. ¿Bien? ¿Alguno tiene alguna pregunta ahí? Se les paró alguien el micrófono. Ya. Entonces, la palabra o el término Elohim, la palabra o el término Elohim, ¿vale? Corremos todas estas de acá, que esto no serán simplemente ejemplos. La palabra Elohim, en su aplicación, Elohim, por lo general, quiere denotar una autoridad máxima entre otras autoridades. Es decir, el término Elohim es más comparativo. No está mal, o sea, jamás diría que el término Elohim está mal. ¿Cómo es? Una autoridad que nos quede igual. Una autoridad máxima entre otras autoridades. Listo. Sí, estamos teniendo, seremos formas de aventarles que los niños me hacen que desconcentrar. Y el término Eloge, ese término tiene otro uso u otra aplicación. El término Eloge tiene o está centrado principalmente en aquí. Eloge es única autoridad máxima. Única autoridad máxima. Entonces coloquémosla acá. Única autoridad máxima. ¿Tiene sus diferencias de uso? Claro. Yo puedo utilizar las dos. O sea, sin duda alguna, Yud-Heh-Vav-Heh es Elohim, pero Yud-Heh-Vav-Heh también es Elohim. O sea, es la máxima autoridad entre otras autoridades. Porque finalmente hay otras autoridades, ¿sí o no? Que están por debajo de Yud-Heh-Vav-Heh. Y eso es una autoridad. Los ángeles son autoridades. El mismo Hasatán es una autoridad. Pero ¿quién es la máxima autoridad de todas esas autoridades? Es el creador, Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces
Entonces, cuando yo digo Yud-Heh-Vav-Heh es Elohim de Elohim, o sea, Dios de dioses, ¿está bien utilizado? Claro, porque él es la máxima autoridad. Pero el término Elohim se utiliza en contextos donde yo quiero expresar como una única autoridad máxima. Es decir, el único que tiene todo el máximo control es uno solo. ¿Y quién es? Pues Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahí? Dime. Yo tengo una pregunta. Cuando el Eterno le dijo a Moshe que lo iba a hacer, y Dios, precisamente en la paracha de hoy está, Sí, dice que lo volverá un Dios delante de Faraón. sí. Entonces, ¿en qué clasifica, por decir, Moshe en ese momento? Si tú miras es el término Elohim y indica una autoridad máxima entre autoridades, o sea, Faraón era una autoridad, los brujos también, pero ¿quién iba a ser la máxima autoridad de esos sujetos? Moshe, no Dios, Moshe, porque ellos querían o necesitaban algo visible, ¿cierto? Estaban acostumbrados que Faraón era la autoridad que era visible. Entonces Dios está diciendo, yo voy a colocar una autoridad por encima de esa autoridad, colocando a quién? A Moshe. ¿Sí? ¿Me he hecho entender hasta ahí? Elohim, sí, eso es lo que dice ahí. No lo hizo Elohim, porque ahí sí tendríamos pues como, tocaría sentarnos a mirar por qué Elohim. No es que esté mal, siempre digo que los términos de la Torah o del Tanakh no es que estén mal, sino que hay que sentarse a mirar qué fue lo que quiso escribir el redactor. Y eso solo se logra con un conocimiento histórico, uno, y dos, aterrizando bien la etimología, porque si no, se me enreda la vaina. ¿Qué quieres preguntar tú? Disculpa. Abino Malkeino es mi padre. ¿Qué significa Malkeino? Abino es padre, ¿cierto? Y Malkeino, no sé qué significará. Abino es nuestro padre, o padre nuestro, que no es de nosotros. Dice Padre nuestro. Ah, Malkeino es nuestro. Espera. No, discúlpeme, significa esto. Padre nuestro, Abino, y Malkeino significa rey nuestro. Abino Malkeino. Está bien, sí. Sí, dice aquí que aparece por primera vez, según lo que veo acá, en Isaías, capítulo número 63, versículo 16, donde utiliza la expresión nuestro padre y más adelante dice la expresión nuestro rey. De ahí viene la expresión judía Avinu Malkeinu. La primera persona que la instituyó fue el rabino Akiva ben Yosef, un religioso del Talmud, bla, bla, bla. Y dice que también la encontramos, por ejemplo, en el Padre nuestro, Rey nuestro, agrácianos y respóndenos, porque no tenemos más obras que la que tú haces con nosotros. Ten misericordia, bondad y sálvanos. Es como una oración, ¿vale? Bien, seguimos. Pregunta hasta ahí, ¿no? Entonces, aquí dice que Yud-Heh-Vav-Heh es que Elohim. Pero miremos un momento el contexto como para que lo podamos captar un poquito más. Versículo número 10. A causa, ¿cierto? El 10. A causa de que te olvidaste del Dios de tu salvación y de la roca de tu refugio no te acordaste. Por tanto, tú plantaste para el placer y sarmiento extraño sembraste. ¿Qué veo yo acá? O sea, yo leo el texto. Lo primero que asalta a mi mente, a mí, no sé ustedes, pero lo primero que asalta a mi mente es, aquí hay algo de la Trinidad. O sea, parece que el texto fuera trinitario, porque la roca de mi salvación parece que hiciera referencia a Jesús, y como si fueran el mismo. O sea, Dios y Padre como lo mismo. Pero luego uno se pone a leerlo y uno dice, no, aquí está hablando de algo más profundo. Miren lo que dice. Contexto, ¿no? ¿De qué viene hablando el contexto? El 8 y el 9. De la idolatría, pero puntualmente más allá de la idolatría, está hablando puntualmente de qué? De los altares y de un ídolo en específico, ¿cierto? Y los llama en plural, los árboles o los símbolos de acera, los altares y las aceras, vámonos así, ¿cierto? Y entonces viene el 10 y nos dice, a causa de que te olvidaste de Elohim, única autoridad, porque si utiliza Elohim acá, el mensaje pierde un poquito de fuerza, porque está diciendo que acera y los altares también tienen autoridad. Al mismo nivel. Sí, no tanto al mismo nivel, porque igualmente lo significa una autoridad máxima entre otras autoridades. ¿Sí? ¿Me hago entender? Exacto, o sea, quiere separarlo por completo de los símbolos de idolatría. Y para separarlo, en este contexto,
lo más correcto es usar ¿qué? Elohim. Diciendo, mire, Yud Hel-Vav-He, bueno, Yud Hel-Vav no dice acá, a causa que te olvidaste de Elohim. Entonces yo dije, ¿por qué no utilizó Elohim? Tiene que haber alguna explicación. No, no puede ser casualidad, porque el texto Isaías utiliza tanto Elohim como Elohim. O sea, no fue como que, ay, el escritor no conocía Elohim, entonces utilizó Elohim. No, conocía los dos. Pero la pregunta es, ¿por qué razón, ojo, por qué razón utiliza el término Elohim? Porque quiere separarlo de raíz de las idolatrías. O sea que el problema en Israel era grave. Había una confusión muy grande quién era la autoridad. Y acuérdense que lo que vimos en la brujería, por ejemplo, ¿qué día? Lo que vimos en la brujería, hablamos un poquito de eso, que muchos de los magos y de los brujos consideran que están adorando a un dios. Y colocamos a Celina y Reutilio, ¿cierto? Unos cantantes de salsa en Cuba, que ellos fueron los inventores, o los inventores, no, los potenciadores de la santería allá en Cuba, no los inventores, los potenciadores, y ellos estaban seguros que adoraban a un dios llamado Shango, pero Pablo nos dice que el dios no interesa, sino que lo que actúa detrás de eso. Es una fachada. Entonces había mucha confusión, porque ellos iban a adorar una piedra y la piedra les hacía milagros, y decían, este es el dios de Israel. Y resulta que no era. ¿Me hago entender? Entonces, para aislarlo, lo pone como Elohim. ¿Me están entendiendo este? Elohim. Dice, y aquí viene lo que, pues a mí me parece interesante porque dice esto, a causa de que te olvidaste del Dios de tu salvación. Y se acuerdan que yo les dije la vez pasada que a mi punto de vista, en mi lectura y en mi conocimiento, yo creo que aquí se refiere a dos personas o a dos seres distintos. Dice, a causa de que te olvidaste del Dios de tu salvación. Y ese y se para hablar de otro. Y de la roca de tu refugio. Hubiese dicho el texto, si fuera lo mismo, te olvidaste de Dios, la roca de tu salvación. Dice, y de la roca. ¿Me hago entender? Y a ese ser no lo llama Elohim ni Elohim. Lo llama como roca de, ¿qué? Roca de tu no. De la roca de tu refugio. ¿Sí lo vieron? Entonces yo dije, aquí hay una muestra de que Israel tenía alguna idea mesiánica, es decir, esperaban a un Mesías. Y esa expresión, roca de tu refugio, tiene que ser la esperanza de un Mesías. Es la esperanza de un Mesías. Por eso anterior dice el Dios de tu salvación, o sea, mediante obviamente una obra mesiánica. O sea, ellos le atribuyeron la salvación fue a los altares y a los árboles de acero. Porque si no le hubiera hecho que te olvidaste del Dios de tu sanidad o el Dios de tu redención, ¿no? Tú usas el término, el Dios de tu salvación. Y mira que hay dos verbos ahí claves. El primero, te olvidaste del Dios de tu salvación. Y en cuanto a la roca, mira lo que dice, de la roca de tu refugio, no te acordaste. Una cosa es olvidar y otra cosa es no recordar. ¿Sí? Son dos verbos diferentes, dos acciones diferentes. No recordar es diferente a olvidar. ¿Sí? Olvidar es que usted directamente, ¿qué? Decidió ponerlo en el olvido. O sea, es decir, esto no va. Y no recordar es que usted momentáneamente se le perdió como cuando usted va a su cuarto, ay, se me quedó tal cosa en la cocina, y usted se devuelve a la cocina y llega y era, ¿sí o no? Y le toca devolverse y se acuerda a uno, se le quedó la memoria ya en el cuarto. Entonces eso es no recordar, eso no es olvidar. Entonces, ¿por qué nos hemos vuelto como tan ligeros a la hora de estudiar? Porque a nosotros en español todo suena lo mismo, y no es lo mismo. O sea, olvidar, no recordar, todo nos suena igualito, pero resulta que no es lo mismo. Si me pone a mirarlo bien, no es lo mismo. ¿Me hago entender? Es decir, que nosotros debemos ser primero, y yo lo he dicho varias veces, bien conocedores del castellano, porque si no, ¿para qué leemos una Biblia en castellano? Y hay gente que no conoce el castellano, las palabras que dice ahí, y se mete de lleno, por ejemplo, en el hebreo. Y, uy, espera un momentico, porque de lleno se va a pegar una confundida. Es como yo tener un niño pequeño, de 5 años o menos, de 1 año, pongámosle, y yo hablarle unos 10 en español y otros en hebreo. Eso está mal. Sí, dicen, no, es que eso es potencia el segundo idioma. Está mal. Por lo menos hasta los 18 meses el niño tiene que recibir una sola lengua. Sí, para que cree algo llamado en el cerebro la conexión del idioma. Una vez que él tenga consolidado a los 18 20 meses el idioma madre, ya se le puede empezar a construir el segundo idioma alrededor de los 3 años.
pero los dos al tiempo, entonces terminan hablando como en la frontera de México, ¿no? Spanglish. Spanglish. ¿Sí o no? Que hablan mitad español y mitad inglés. ¿Me hago entender? Bueno. ¿Comprendimos hasta ahí? ¿Sí? Claro. Seguimos. Te olvidaste del Dios de tu salvación y de la roca de tu refugio no te acordaste. Repito que a mi punto de vista son dos seres diferentes, dos acciones diferentes, notablemente sí están. ¿Sí? ¿Quedó claro lo del Elohim? Entonces, Elohim, una autoridad máxima entre otras autoridades. Y Elohim es única autoridad máxima. ¿Me hago entender? Y repito, eso siempre hay que aterrizarlo al contexto. Si yo no miro el contexto, no voy a poder entender bien el texto. Dime, Durito. Mi pregunta es, ¿el término Elohim se le ha atribuido a otro ser diferente de su jefa en la Torah o en el Tanaj? Habría que buscarlo. Sin embargo, no me parecería raro que estuviera, por ejemplo, cuando habla de otros dioses, que hace listas de otros dioses, es posible que alguno lo llame Elohim. Es decir, que entre esos dioses, la máxima autoridad en ese nivel era ese dios. ¿Sí? No estoy del todo seguro. Habría que hacer bien la búsqueda. ¿Qué texto es ese? Perdón, repítame lo que es que se me cerró aquí una pantalla. 17:10. 17:10, ¿cierto? ¿Dónde aparece el término? Es que nuestro nombre no me mató el hebreo de Elohim. El nuevo no lo muestra. Miremos Génesis 9:26. Pues aquí, mira, te voy a decir la verdad. La palabra Elohim se utiliza 476 veces, según lo que tengo en mi aplicación. Génesis 9:6. 6 o 6. Génesis 9, ya les digo porque se me movió. Génesis 9:26, perdón. Génesis 9:26. Ojo, el término Elohim, Elohim se utiliza en total 476 veces. ¿Sí? Que podría ser incluso más, porque hay algunos versículos que me los contó como una sola aparición, pero tienen 3 veces la palabra Elohim. O sea, podemos estar hablando de más de 500 veces que aparece la palabra Elohim. Habría que coger los 500 versículos y mirarlos. Sí, habría que coger los 500 versículos y mirarlos. Obviamente en este momento pues, no lo voy a hacer. Pero mira que cogí algunos sueltos al azar y cogí como 10 al azar y todos me parecieron una expresión, Yuhebake y Elohim. ¿Sí? Y ese es el que vamos a leer, Génesis 9:26. ¿Qué dice el castellano? Ven que aquí me toca abrir la Biblia porque no. Ya la abrí acá. ¿Qué es de bueno? ¿Ah? Génesis 9:26. Dijo más. Bueno, no tengo ni idea quién está diciendo esto. Dijo más. Es Noé, ¿no? Dijo más. Bendito por Yuhebajei, mi Dios, sea Sem y sea Canaán, su siervo. Y ustedes miran en el hebreo y dice lo siguiente. Dice en el hebreo, dice, Bayomer Baruch Yuhebajei Elohe Sham Bihi Canaán Evet Lamo. Y cogí así varios versículos sueltos y donde está el Ojai, por lo general está el Yuhebajei. Puede haber alguna excepción, pero no, me tocará hacer un barrio de 500 versículos, es muy complicado hacer. Miremos, por ejemplo, Josué 8:30, otro que cogí al azar. Josué 8:30. ¿Cómo dice? Miren lo que dice.
Entonces, Josué edificó un altar a Yud-Hel-Vajei. Voy a leerlo como dice en el castellano. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. ¿Sí? ¿Estamos leyéndolo? Josué, ¿qué? Sí. Y ustedes miran el hebreo y miren lo que aparece en el hebreo. Dice, As Yibnei Yehoshua. Sí. Dice, As Yibnei Yehoshua Misba'a la Yud Jebajei Elohei Yisrael al Behar al Bal. ¿Sí? Y continuamos entonces con la lectura de Isaías. ¿Me dicen entender cómo aterrizando esos términos un poquito más? ¿Sí? Ya luego, por ejemplo, miraremos el Elohim que está en Génesis. El Elohim de Génesis, también hay que entender en qué momento fue escrito el Génesis. ¿Quién escribió el Génesis? Porque a veces leemos Génesis y decimos, bueno, ese lo escribió Moisés. Sí, bueno, pero ¿en qué momento lo escribió Moisés? En la Torá no dice en ningún lado y Moisés sentó y escribió. ¿Sí? Pero sí hay un momento donde Moisés, recibe esa información de parte del Creador y la coloca. Cuando Dios le dice, sube al monte y yo te daré la ley, bla, 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 ahí lo coloca. ¿Vale? Pero después lo veremos. Dice, Isaías 18, ¿es el texto? No, 17, ¿no? 17:10. Te está llamando tu papá. No que se contestar. Tu papá. $17:10. A causa de que te olvidaste del Dios de tu salvación, la roca de tu refugio no te acordaste. Y entonces yo creo que aquí hace la división para colocarlo como autoridad máxima al Padre. ¿Sí? Por tanto, tú plantaste para el placer y sarmiento extraño sembraste. ¿A qué dijimos que hacía referencia esa parte del versículo? De plantar para placer y sarmiento extraño sembraste. Sexuales, ¿sí? ¿Y qué era el sarmiento extraño? Haber traído a otro Dios que era de otro pueblo, ¿sí? A un Dios que era de otro pueblo. Es como aquí nosotros adorar al Sagrado Corazón de Jesús. Es un Dios o una deidad que no pertenece a la nación de Israel, notablemente. La Virgen del Carmen no pertenece a la nación de Israel, es un sarmiento extraño. ¿Qué más puede ser un sarmiento extraño? El mismo Jesús, no Yeshua, sino Jesús, el concepto de Jesús es un sarmiento extraño. Por eso los judíos escuchan de Jesús y se ríen, porque ellos mismos interpretan que Jesús no pertenece a la cultura hebrea. Jesús. Sí, más de fuera se llama. Preguntas, amigos y amigas. Sarmiento extraño. Sarmiento extraño. ¿Cuál será el sarmiento extraño más común? Las vírgenes, ¿no? Las multitudinarias vírgenes que hay, más que el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? ¿Me hago entender? Las vírgenes son sarmientos porque no pertenecen a la nación de Israel. Ahora, son sarmientos extraños, pero para la nación de Israel. No para los que no pertenecen a Israel. Si ellos no pertenecen a Israel, ¿por qué sería un sarmiento extraño? Ahora, el problema es saber de ellos quiénes son de Israel y quién no. Ahí sí está complicado, ¿saben? Porque para muchos de ellos puede ser sarmiento extraño, para otros puede ser su Dios. ¿Sí me voy a entender? Es decir, para usted, antes de la Torah, todo lo que usted adoró era un sarmiento extraño, pero porque usted pertenecía a la nación de Israel. Pero la gente que de raíz no pertenece a la nación de Israel, pues no son sarmiento extraño, porque acuérdense que estos versículos son únicamente para los que pertenecen a Israel. Y viene la pregunta, ¿quién pertenece a Israel? Eso no lo puede saber nadie. Sí, dime. En ese nivel de comparación, yo pondría también el concepto que tienen algunos acerca de Yeshua. Sí. Porque lo comparan al nivel del Padre, dicen que Yeshua es el Padre y lo adoran como al Padre. Yo Es totalmente extraño. Yo lo colocaría más como en esos términos, tomando un poquito lo tuyo,
Y es, por ejemplo, en algunas corrientes de raíces hebreas donde siguen adorando a Jesús como el Padre. Ahí es un segmento extraño, porque se supone que ellos están buscando la Torá, ¿cierto? Si yo no tengo claro a Yeshua, estoy totalmente perdido, porque el principal punto de enredo o de quiebre de todo esto es Yeshua. O sea, ¿dónde coloco yo a Yeshua? Desde que yo lo sepa colocar en donde tiene que ir, de ahí para allá las cosas van a caminar bien teológicamente hablando, ¿sí? Por eso, en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, que no fue Pablo, quién sabe quién habrá sido, pongámosle que haya sido Santiago, inicia diciendo o explicando quién es Yeshua. ¿Se han dado cuenta del libro de Hebreos? El libro de Hebreos es una explicación de quién es Yeshua. Y llega al capítulo, después de haberlo comparado, con, casi pasa acá adentro, ahí por donde estaba Wendy. Se mente en esa moto, ¿no? Se me fue el hilo. Sí, sí. Que el libro de Hebreos presenta a Yeshua. O sea, primero que todo hace un recorrido de que Yeshua no es un ángel. Luego dice, pues, que obviamente, no, primero empieza diciendo que no es el Padre, porque él dice que, empieza el libro de Hebreos, ¿no? Que Dios se ha manifestado muchas veces en los tiempos posteriores a través de muchas señales, pero que en estos tiempos se ha manifestado a través del Hijo de Dios, que es Yeshua. O sea, de entrada dice, Yeshua no es Dios. Luego dice que no es un ángel. Luego dice que no es un profeta, que lo compara con Moisés. Luego dice que no es el sumo sacerdote, hace todo el recorrido por el sacerdocio, diciendo que Yeshua tiene un sacerdocio superior. Luego en el capítulo número 5 para y dice, no les puedo seguir explicando quién es Yeshua porque ustedes no conocen las doctrinas básicas. Entonces empieza a hablar de las doctrinas básicas. Luego comienza a hablar del pecado, diciendo que en los tiempos antiguos el sacerdote era el encargado de juzgar el pecado, que hoy en día el pecado es sangre de Yeshua. Y luego termina hablando acerca del arrepentimiento y por qué, o los tipos de arrepentimiento, diciendo que una persona que ha recibido arrepentimiento de lo alto ya no lo vuelve a recibir. Sí, o sea, eso es una vez, el arrepentimiento para convencimiento de pecado, justicia y juicio. Eso es una vez en su vida. De ahí para allá, ¿a usted qué le toca buscar? O sea, ese es el Nakham. ¿Sí estamos? ¿Cuál es el otro arrepentimiento? El Chup. ¿Qué es Chup? Sí, entonces Nakham, ¿qué era? De parte de Yuhel Bajén, ¿cierto? Esta parte la hace Yuhel Bajén. Esto solo pasa una vez en la vida. ¿Sí? Y el otro, que es el Chup, ese lo hacemos continuo. Y es humano. ¿Cierto? Que es Chup. Dice, el que haya robado, que devuelva y que pague la quinta parte, dice la Torah. ¿Cierto? Que si yo tengo un toro que acornea a la gente, entonces yo tengo que pagar los daños y si es necesario incluso sacrificar el toro. Eso es Chup. Pero el Nakham, ese es una sola vez en la vida. Eso dice el libro de Hebreos también. Dice, porque la tierra que ya bebió el agua no puede volver a beber agua, porque ya la bebió, ya está llena de agua. ¿Cómo va a volver a beber agua? No se puede. Y el libro de Hebreos termina lamentablemente ahí, parece que le faltaron pedazos. Por lo menos donde termina de explicar quién es Yeshua, porque arrancó bien, pues arrancó súper entendible, pero luego se cayó porque se acordó que la gente a la que le escribió no conocía las, ¿cómo se llama? Doctrinas básicas. ¿Sí estamos claros? ¿Clarísimo hasta ahí? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Todo entendible? ¿O todo entendido hasta ahí? Seguimos entonces. Vamos a acabar. Nos quedan 5 minutos. ¿Dónde voy? Allá. 11. En el día que las plantes crecerán y en la mañana fruto le florecerá. Pero desaparecerá la cosecha el día de la enfermedad y el dolor será incurable. O sea, está diciendo que la idolatría y esas prácticas alejadas del Creador dan resultado, pero el resultado es como efímero. O sea, ir a donde un brujo da resultado, pero es efímero. Y el hecho de que haya resultado no quiere decir que esté bien. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces acá está diciendo eso, dice, yo las plantaré, crecerán y mañana le florecerá fruto, o sea, será muy rápido su crecimiento. Pero, ahí viene el problema, desaparecerá la cosecha el día de la enfermedad y el dolor será incurable. O sea, cómo esas prácticas paganas tienen un éxito y luego se desploma todo y viene el castigo del Creador. Pero tuvieron su éxito.
¿vale? O sea, por ejemplo, la gente que a través de, hablando de la brujería, no ese día, la gente que, por ejemplo, le hace un entierro a otra persona, eso puede tener su efectividad y puede rendir fruto. La persona se puede enamorar del otro a partir del entierro. Pero en un momento esos frutos se van a acabar, ¿sí? Y luego va a venir ¿qué? El castigo del creador. ¿Cómo se pueden acabar esos frutos? No sé, la persona incluso puede llegar a volverse obsesiva. Usted quiere que se enamorara de usted y se terminó fue obsesionando con usted, ¿sí? O sea, puede resultar mal. ¿Sí me va a entender? Porque es que un amarre es algo muy delicado. Eso lo vimos esa noche, ¿no? Cómo van a un cementerio, entierran todo eso, las fotos y las amarran y le hacen unos rezos. Eso no es solamente coger una cosa y enterrarla. Es más profundo. Seguimos. Y el dolor será incurable. Hay multitud de pueblos. Mucho ruido harán, como el sonido del mar y retumbar de naciones que retumban, como retumbo de crecidas aguas, es decir, una invasión numerosa que iba a venir sobre la tierra de Israel de manera inesperada. Los pueblos retumbarán como aguas muchas crecidas, ahí está. Las reprenderán y lejos oyen, o sea, ellos van a venir a invadir y van a lograr invadir, pero Dios, el creador, ¿qué va a hacer? Los va a reprender. ¿Y ellos qué les va a tocar hacer? Irse lejos. Y son perseguidas como el tamo de los montes por el viento y como torbellino por el huracán. Torbellino es más pequeño que un huracán. Entonces dijimos que el torbellino, ¿a quién simbolizaba? A los neobabilonios. Y el huracán que los iba a sacar de ahí corriendo, ¿quién era? Los persas. Al momento de la tarde se presenta el miedo. Antes de la mañana ya no existen. Un paso muy fugaz de los neobabilonios por la tierra de Israel. ¿Cuánto duró el control de neobabilonios sobre Israel? 70 años. 70 años que los judíos estuvieron en Babilonia. 70 años no es mucho realmente. Para términos de un imperio, no. Y menos uno que llegó a considerarse el centro del mundo. Y el padre de todo, Nabucodonosor, tiene un ego altísimo. Y su gobierno duró 70 años. Nada. Los egipcios duraron 3.000 años, para que se den una idea. ¿Sí o no? 3.000 años y otros 70 años. Insignificante. Seguimos. Antes de la mañana ya no existe. Esa sea la parte de nuestros despojadores. La suerte de nuestros saqueadores. O sea, ahí también Isaías está diciendo que esto le pase a los que nos invadieron. Amén. Ahí también. Bien. ¿Quedó claro, un poquito más claro el capítulo 17? Empecemos el 18 de una vez, a ver si dejamos la lectura por lo menos hecha. Isaías, capítulo número 18. ¿Ustedes están viendo los versículos ahí, amigos de Google Meet? Hola. Hola. ¿Se ven los versículos? Sí, señor. ¿Cómo, perdón? Sí, señor. Ah, listo. 18:1. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura, y tez brillante. Tez brillante hace referencia a las personas negras. ¿Ok? ¿Por qué lo llama así? Hay unas razas, etnias, ¿no? Etnias en África que son de piel morena, pero la piel es muy brillante. Sí, es su característica. ¿Ok? Al pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque el Creador me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. Se nota que está enredado, ¿no? Igual lo vamos a ver y quedan más claros los textos.
Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda al Creador de los ejércitos. El pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre del Creador de los ejércitos, al monte de Sión. En palabras más, palabras menos, el Creador está diciendo que hay una parte de los etíopes que va a ser salva, que hacen parte de la nación de Israel. ¿Y por qué los etíopes? ¿Qué tienen que ver los etíopes con Israel? En parte que los de Manasés que se quedaron al otro lado, que no estuvieron al bajar. No. Por la reina de Saba. La familia de Salomón que tuvo aliados allá en Etiopía, ¿sí o no? Y muchos de los etíopes terminaron viviendo en Israel y adoptaron la Torá como forma de vida. Y ellos tienen muchas promesas, los etíopes y sus descendientes tienen muchas promesas alrededor de lo que viene siendo la salvación. Pongámoslo así, sí, en esos términos, la salvación. ¿Me he hecho entender hasta ahí? De los etíopes, pues aquí hay que ver un montón de cosas, obviamente, versículo por versículo van a salir muchas cosas, pero puntualmente el texto nos dice que los etíopes van a ser salvos, ¿sí? Van a ser salvos. Van a ser salvos. ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Preguntitas? ¿No? Vamos a orar. Oremos. Vamos a darle gracias al Creador. Padre, vamos en esta mañana, saltamos tu santo nombre, Padre eterno. Tú eres el único verdadero Yud que bajé, es el único Elohim y Elohé. Eres el máximo y tu trono está por encima de todos. No hay ninguno, Padre eterno, que te pueda igualar. Tú no compartes tu gloria con nadie. Tú eres Yud y celoso, que consume hasta los huesos aquellos que tú has tenido por llamados al pacto y que no hemos querido, que no han querido escuchar tu voz. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia y por todo lo que tú nos has permitido aprender esta mañana. Por eso, Padre eterno, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias, Padre eterno. Gracias, Padre, porque para siempre has escuchado nuestra oración y has tenido misericordia de nosotros. Coloca tu sabiduría y tu conocimiento en nuestra voz, en nuestra garganta, que podamos alabarte. Permítenos guardar Shabbat con armonía. Padre, cuando tú te levantas, tus enemigos huyen delante de tu presencia. Gracias, Padre eterno, por este Shabbat, por todos los que nos permites tener en este lugar. Te pedimos que con tus manos poderosas nos sustentes, que te acuerdes de nosotros, ahora y siempre. Amén. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos encontramos ahorita en un ratico, ¿vale? Shalom a todos. Shalom, gracias, Sergio. Bueno, shalom, que estén bien.